Evidentes del tercer canal de Colombia, bienvenidos a este nuevo reporte desde París. Soy Daniel Mejía Lozano. Hablaremos hoy de Perico Cárdenas, el gamonal político, el hombre más poderoso de Boyacá, que murió hace unos días en Bogotá en la clínica Al Country. Perico Cárdenas gobernó el departamento de Boyacá entre el año 1979 y el año 2000. Siendo el hombre más poderoso del departamento, con toda clase de cuotas políticas, incluyendo la gerencia de la EPSA, entonces Empresa de Energía de Boyacá, que hoy hace parte de una multinacional. Perico Cárdenas, quien falleció hace unos días, recibió toda clase de homenajes de parte de la Asamblea del departamento de Boyacá hace apenas unos días, pero el primero en pronunciarse fue Carlos Amaya, el mismo que en su campaña a la Cámara de Representantes por allá en el año 2010 decía que Perico Cárdenas era un ladrón de la peor calaña, el hombre más corrupto de Boyacá, y que él representaba, el propio Carlos Amaya, el cambio del entonces Perico Cárdenas, que venía de ser el gamonal más fuerte del departamento. Pues Carlos Amaya fue el primero en pronunciarse en la cuenta X de la Gobernación de Boyacá, con las condolencias y con un decreto, con una resolución donde además se ordenaba precisamente rendir un homenaje. Cuando fuimos a buscar con nuestro equipo periodístico del tercer canal de Colombia toda la información acerca de qué legado había dejado el señor Perico Cárdenas, porque gobernó el departamento entre el 79 y el 2000. Entonces, pues, uno se imaginaría que con todos los homenajes de la Asamblea de Boyacá, de la Gobernación de Boyacá, con todas las flores que le dieron todos los medios de comunicación regionales, el señor Perico Cárdenas sería el Robin Hood de Boyacá. Pero no encontramos mayor cosa. Muy poco o nada, o literalmente nada, se habla de sus obras. De su paso por la política solamente se habla de lo que él logró como empresario con propiedades en Estados Unidos, acá en Europa, incluso en Canadá, donde llegó a ser embajador. Pues bienvenidos a este informe para el tercer canal de Colombia, el cual hemos titulado El gobernador Carlos Amaya es la reencarnación de Perico Cárdenas. Y Jorge Hernando Pedraza, ya les cuento quién es él, es el testigo. Bienvenidos. El gamonal político propietario de la Hacienda Morengo, ubicada entre la ciudad de Duitama y Paipa en Boyacá, Perico Cárdenas, fue el hombre más poderoso de Boyacá por 2 décadas. Santista y multimillonario, como la mayoría de los políticos boyacenses contemporáneos, quienes hacen fiesta con los recursos públicos en uno de los departamentos con mayor pobreza extrema del país. En el año 2018, en un acto de justicia, Cárdenas perdió su pensión adquirida del régimen de transición para exlegisladores. En la clínica El Country de Bogotá falleció Jorge Perico Cárdenas hace unos días, pero vamos a hablar del legado del burgomaestre. Según el archivo consultado del periódico El Tiempo del año 1995, en el artículo titulado Perico dice que se retira, afirma que si Perico ha sido afortunado en la política, no lo ha sido menos como hombre de negocios. Gracias a su experiencia en la administración pública, este hombre es hoy un próspero comerciante. Se dice que sus mayores activos los tiene fuera del país, en Europa, Estados Unidos y Canadá. Saquen ustedes conclusiones. En enero 26 del 2025, en la cuenta X de la Gobernación de Boyacá, surgió el siguiente trino. El gobierno de Boyacá lamenta profundamente el fallecimiento del exgobernador Jorge Perico Cárdenas. En cabeza del gobernador Carlos Andrés Amaya Rodríguez, extendemos un saludo fraterno de condolencia a su familia y seres queridos. Que Dios Todopoderoso les dé fortaleza en este difícil momento. Cierro comillas.
Increíblemente, el mismo hoy gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, en su campaña al Congreso de la República en el año 2010 por el partido Alianza Verde, en todas las veredas del departamento de Boyacá, a grito herido y con megáfono en mano, decía que Perico Cárdenas representaba uno de los peores corruptos que había dado el departamento y de los responsables de la pobreza y el hambre que viven una buena parte de los 123 municipios del terruño de La Ruana, agregando que el chino de La Ruana, es decir, el propio Amaya, sería el Salvador y el Mesías que marcaría la diferencia. Según el periódico El Diario de Boyacá, Jorge Perico Cárdenas ponía y quitaba gobernadores, ojo, abro comillas, igual que Carlos Amaya, definía las listas al Congreso de la República, abro y cierro comillas, igual que el señor Carlos Amaya, definía y organizaba las listas a la Asamblea y además les daba órdenes a los diputados, como pasa hoy con Carlos Amaya, que es el jefe de todos los diputados de la Asamblea de Boyacá. Ahí no hay control político. A los consejos también, en todos los escenarios. Todo esto pasó con el señor Perico Cárdenas, igual que hoy con Carlos Amaya, durante los años 80 y 90, cuando existía el partido Convergencia Liberal. Un partido que no era tan liberal, pero se llamaba Convergencia Liberal, ¿no? Era el partido del señor Perico Cárdenas. Bueno, así el señor Perico Cárdenas logró tener hasta 3 curules en el Congreso. Las mismas curules que hoy tiene Carlos Andrés Amaya en el Congreso de la República. 3 curules en el círculo que no se rompe de la maldición de Boyacá. Las curules que hoy tiene Carlos Amaya son las siguientes. Carolina Espitia, senadora. Ella fue su secretario y su asistente toda la vida. Jaime Raúl Salamanca, representante y hoy presidente de la Cámara. Fue su mentor político en el movimiento estudiantil de la UPTC y también diputado pues puesto a dedo con los votos de Amaya y sumado a esto secretario de Educación puesto a dedo por Amaya. Wilmer Castellanos, también es representante, exalcalde, estratega, contratista, su cuestionado secretario de infraestructura de la gobernación de Boyacá, en fin. Las coincidencias entre Perico Cárdenas y Carlos Amaya marcan un destino negro y oscuro para Boyacá. Fruto Mejía Barón, Alfonso Salamanca, Oscar Celio Jiménez fueron los escuderos de Perico Cárdenas. Nombres que muchos de ustedes no tienen ni idea quiénes son esos señores, pero que en los años 80, 90, incluso llegando al 2000, eran los más poderosos del departamento de Boyacá. Fue en el año 1991 cuando se destacaba que Perico, un curtido político de 52 años en esa época de edad, había derrotado todos los pronósticos que daban cuenta del antiperiquismo. O sea, ¿ustedes se imaginan que exista una tendencia política que se llame el periquismo? Para ustedes, ¿qué es el perico? Bueno, el antiperiquismo en Boyacá. Además de la gobernación, para Alfonso Salamanca, el sector de Perico obtuvo 2 curules en el Senado y 1 en la Cámara de Representantes. Les recomiendo en serio ver esta película Rompe el Círculo, aunque es basada en la historia de amor y no de política, se adapta muy bien a las maldiciones generacionales que se repiten una y otra vez, como la corrupción de Boyacá, que ha condenado al departamento a la pobreza extrema, el hambre, la inseguridad y la violencia. El decreto 0084 del 27 de enero del 2025 de la gobernación de Boyacá, adjunto a acá lo pueden ver ustedes en este informe y también lo pueden leer en mi columna publicada en Pluralidad Z. Ese decreto es un soporte que muestra la clara amistad y el vínculo que tenía el señor Perico Cárdenas con Carlos Andrés Amaya en los últimos tiempos. Su amistad a la sombra que alimentó al hoy camaleón verde, digo camaleón porque pasó por Rodolfo Hernández, se eligió con votos de Uribe y ahora está con el presidente Gustavo Petro. Este camaleón verde, para llegar nuevamente al Palacio de la Torre, sin duda tiene una cercanía oculta con nefastos personajes, ¿no?
Una cercanía oculta como que tiene con otros políticos que no menciona y que algunos de ellos dicen ser sus enemigos, pero son más que amigos, más que amigos. Mientras la prensa regional de Boyacá se ufana de hablar de que el señor Perico Cárdenas fue congresista, gobernador y embajador, muy poco hablan de sus obras o lo que dejó al departamento de Boyacá. En realidad, no dicen nada ninguno de los medios de Boyacá con relación al aporte al desarrollo social, cultural, histórico, las megaobras, cómo sacó a Boyacá de la pobreza, cómo llevó la civilización, el desarrollo, la tecnología, la innovación, en fin, de eso no hablan. Simplemente que el señor se volvió millonario y que fue embajador y que por ende pues hay que hacerle honores y darle flores. Bueno, pero mi pregunta es, ¿qué aportó el señor Cárdenas a Boyacá? Que alguien me cuente acá, ustedes pueden escribir acá en los comentarios, en el tercer canal de Colombia, ¿cuál fue su legado? Porque tanto honor sin obras es como un ramo de flores a la ignorancia. El expresidente de Colombia, Ernesto Samper, en un acto de amor por Boyacá, no le dio la posibilidad a Perico Cárdenas de ser ministro, lo único que no logró el Gamonal. Y es que en tiempos de narcotráfico el perico era prohibido en la casa de Nariño, mucho más con el 8000, ¿no? Perico Cárdenas, después de anunciar su retiro para el año 1995, se vino para acá, para París. Según el archivo consultado por el periódico El Tiempo de la época, para Perico París fue su refugio, su consejero, su centro de negocios, una ventana para mirar a Boyacá, que pues claro, París, imagínense ustedes. El mismo archivo del Tiempo narra así el final del periquismo. Y ojo, hablo es del periquismo de los seguidores de Perico Cárdenas, no de los que metían perico. A ver, abro comillas. En primer lugar, el sabor de frustración periquista que dejó la administración del gobernador Alfonso Salamanca Lash afectó enormemente su influencia política en el departamento. Inclusive, algunos lo señalan como corresponsable de la derrota del Partido Liberal. A Perico tampoco le fue bien en las elecciones para el Congreso de la República. Perico perdió por completo las dos curules en el Senado y su representación en la Cámara ha sido severamente cuestionada desde el punto de vista moral. En las asambleas, digamos que podríamos decir que muy poco o nada ha existido históricamente en Colombia de un rol que realmente jueguen los diputados, más allá de hacer negocios personales y de ser un trampolín para llegar al Congreso, ¿no? Pero en las asambleas del departamento, en esa época no había una identidad periquista, nada que ver con el perico. Eso es lo que dice El Tiempo. A ver, en todo este escenario y en esa época nacen otros personajes de la política colombiana en Boyacá, como el señor Ciro Ramírez Padre, que también ya falleció, y como el señor Jorge Hernando Pedraza, otro gamonal político que tiene una millonaria fortuna, miles de millones de pesos, después de haber sido senador muchos años, haber sido además también haber ocupado un cargo diplomático como director de la CAN, de la Comunidad Andina de Naciones. Jorge Hernando Pedraza hoy es un hombre con muchísima riqueza, muchas propiedades en torno al lago de Tota y tiene miles de millones de pesos. Ahora, uno se pregunta por qué los políticos se tapan, se pudren en plata en Boyacá, igual que Jaime Raúl Salamanca, igual que Carolina Espitia, igual que Wilmer Castellanos, igual que Wilmer Leal, igual que muchos, pero tapados en plata, miles de millones de pesos, no tienen dónde meter un billete más. Y el departamento está totalmente perdido en la pobreza, los niños aguantando hambre, la miseria absoluta, no hay vías para el norte del departamento, todavía hay trochas, todavía no tienen todos los municipios un hospital, un centro de salud decente, muchos municipios ni siquiera tienen sala de partos.
Es, digamos que, increíble que estos señores estén tan tapados en plata porque es que la tienen toda guardada en paraísos fiscales y en propiedades, aunque se vistan de humildes, y el departamento de Boyacá esté perdido y hundido en la pobreza absoluta. Ese es el legado que deja Perico Cárdenas, quien gobernó el departamento como Gamonal y fue el hombre más poderoso por décadas. Es que a Boyacá le gusta así, por décadas. Allá en Boyacá eso se acomodan en los puesticos que les dan en un escenario público y votan toda la vida por el mismo, así el departamento se pudra. Acá en el caso de Amaya, que también está atornillado hace ya más de una década, acá en el escenario de Amaya también vemos el mismo episodio donde tiene 3 congresistas. Pero que no se nos olvide que Perico ni siquiera llegó a ser ministro, seguramente Amaya tampoco. Que no se nos olvide que Perico terminó muy mal porque finalmente perdió todo el liderazgo, y que no se nos olvide que lamentablemente esa nueva ola política de jóvenes que decían no ser corruptos llegaron a ser iguales o peores que Perico, incluso como el señor Amaya, a reunirse a puerta cerrada con el señor Perico para recibir su cátedra y para seguir su ejemplo y para poder tener también su riqueza, porque Boyacá le importa muy poco a Carlos Amaya. Soy Daniel Mejía Lozano, desde París, Francia, con este informe especial para el Tercer Canal de Colombia. Gracias por elegirnos, por seguir el periodismo de verdad, expresando toda mi solidaridad con las amenazas de muerte contra el colega, el periodista en Colombia, Holman Morris. Seguimos conectados con el Tercer Canal de Colombia, periodismo de verdad. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro Nequi DaviPlata 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el Tercer Canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?